y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño desde Venezuela, transmitiendo para el mundo, por ende internacionalmente. Damos gracias al Señor por el llamado que me hizo, una gran responsabilidad, el ser un estudioso de las Escrituras, no lector de las Escrituras sagradas, no estudioso de las Escrituras, estudiar, indagar, escudriñar, el saber hacerlo, tomando en cuenta las reglas y códigos de interpretación bíblica que nos presenta la hermenéutica para tener un mensaje exegético, polifacético y sistemático, y así poder perfeccionar a los santos, entregarle a la iglesia el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, las verdades absolutas del reino. Es una gran responsabilidad, a lo cual me siento muy dichoso, honrado por Dios de haberme escogido para tan gran ministerio, que Dios me haya confiado, el recibir iluminación de lo que ya está revelado en las Escrituras, de lo que fue inspirado por el Espíritu, para que en dicha iluminación pueda transmitir ese conocimiento, diluirlo y presentárselo al pueblo, para que puedan formar un carácter, y a través de ese carácter formado y el conocimiento de Dios puedan ser ascendidos y puedan ser promovidos en su reino, y puedan ser elementos de cooperación, soldados, creyentes, pregoneros, representantes, embajadores de Dios en la tierra, para establecer el reino de Dios en la vida de la raza humana, que son los valores principales del reino, la raza que está perdida. Agradezco a todos los que me han visto, los que han compartido este mensaje, agradezco a los que han aportado financieramente, el que quiera hacerlo en modo nacional o internacional, de Venezuela o fuera de Venezuela, financieramente, les garantizo que ni un centavo de lo que usted está aportando va a ser mal invertido, todo va a ser invertido en el reino. Agradezco a los que han hecho sus ofrendas, porque Pablo en Efesios, Gálatas, creo que es Gálatas 6:6, dice: sé copartícipe de toda buena obra al que te instruye en la palabra. Y debe ser la persona que está siendo bendecida con este ministerio y está siendo promovida y ascendida, y su carácter está siendo formado, su vida, su familia, sus finanzas, su ministerio, todo ha cambiado después de haber escuchado estos mensajes. Debe ser una persona agradecida y aportar financieramente por el ministerio. Debe, no es que tiene, yo no obligo a nadie, debe ser agradecida. Allí están los correos, o un correo que presento, que doy, que está en los caracteres, donde puedes preguntar el cómo puedes participar financieramente para bendecir este ministerio. Estamos tratando un tema, este es nuestra segunda clase acerca de lo que es principios de autoridad, nuestra segunda clase. Y estamos presentando un tema acerca de lo que son principios de autoridad, principios que por muchos no tomar en cuenta porque no los conocieron, otros los conocen y no los toman en cuenta, perdieron su vida. Aún la vida de un hombre se puede perder por no tomar en cuenta los principios de autoridad. Perdieron sus finanzas, perdieron sus familias, perdieron su ministerio, perdieron el propósito de Dios en su vida. Conozco de ministros que quedaron errantes en la tierra, siendo ministros de cualquiera de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Siendo ministros, ya no tienen autoridad de parte de Dios ni respaldo de parte de Dios, porque fueron desechados por Dios por quebrantar tantos principios de reino, principios de autoridad en el reino, porque no los conocían, o porque los conocían y no los tomaron en cuenta. Perdieron el propósito de Dios, fueron desechados por Dios, unos están muertos. Hay gentes que están en la cárcel, en los cementerios, y para ustedes contar, porque quebrantaron principios de reino, principios universales o principios de reino. Y esta es la tarea,
La tarea en mi caso, esa es la tarea de todos los ministros, pero en mi caso conozco la gran responsabilidad que Dios me dio de obtener estos principios de reino y presentarlos como advertencia, presentarlos como dar una información de ellos para que se pueda formar el carácter de todos aquellos que me están viendo, se sujeten a estos principios. Te garantizo que tu vida, tu finanza, tu familia, tu hogar, tu relación con Dios, tu comunión, debo decir, con Dios, tu intimidad con Dios, tu empresa, el ministerio, el propósito de Dios en la vida, todo va a cambiar. Lo sé de qué te estoy hablando. En esta ocasión nos toca ahora hablar el tópico, ¿quién es la fuente? ¿Quién es la fuente de la autoridad? Según Juan 19, ese es el texto o el pasaje bíblico que leímos para dar la introducción a este mensaje, a este estudio. Juan 19, 10, 11. La autoridad está en Dios, es Dios y es delegada a los hombres. La autoridad es Dios, está en Dios y es delegada a los hombres. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Ninguna. La autoridad en Dios es inherente, absoluta. Alguien dijo que Dios no tiene autoridad, que Dios es autoridad. Así como bíblicamente Dios no tiene amor, Dios es amor. Igual, la autoridad es propiedad de Dios, es Dios mismo. Entonces la autoridad en Dios es inherente, es absoluta, es Él mismo. Dios es el autor de la autoridad. Dios es autoridad. La autoridad es parte de su naturaleza. Ahora, ¿por qué Dios es la fuente de la autoridad? ¿Por qué Dios es la fuente de la autoridad? Présteme muchísima atención porque lo mío no es leer y correr. Lo mío es leer las notas, que las tengo presentadas acá al frente de mi computador, o mi computadora. Notas que son producto de una serie de estudios, de indagar, de escudriñar, de apartarme, de buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios, no simplemente orando, sino estudiando, escudriñando, indagando, y conseguí estas verdades en los textos sagrados. Por eso présteme muchísima atención. El tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, es algo abstracto. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte. Y esta suposición te lleva a otra pregunta. ¿De qué parte viene Dios? ¿De qué parte viene Dios? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar a qué huele, de oler, a qué huele el azul. El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Los colores no están en la categoría, en el caso del azul, no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causas ni procedencia de creación. Él simplemente es. Alguien dijo, Dios no existe, Dios es. Y es una verdad. El existir se le dan a las cosas que tienen un principio, que fueron creadas. Dios no existe, Dios es. Por eso dice el yo soy, el eterno presente de Dios. Dios en el pasado es, en el presente es, en el futuro es. Dios es. ¿Cómo sabemos esto? Bien sabemos. ¿Cómo sabemos esto de que Dios es? Bien sabemos que de la nada, nada procede, físicamente hablando. Esto es física. De la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Por lo tanto,
puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada. Algo tuvo que haber, ser o estar siempre antes de la nada, no existir, no existir. Oiga que estoy hablando bien claro, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada. Algo tuvo que haber, ser o estar siempre antes de la nada, para que de la nada en su ser, del ser, hacer las cosas que existen. Vuelvo otra vez a repetir el segmento. Puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada, algo tuvo que haber, ser o estar siempre antes de la nada, para que de la nada, en su ser, del ser, hacer las cosas que existen. Este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios, de quien proceden todas las cosas, de quien existen todas las cosas, porque Él no existe, Él es. En lo científico es imposible estudiar a Dios. Él es abstracto, es un ser que no se puede meter en un cubo de ensayo y analizarlo por completo en forma absoluta. La teología nos da algunos indicios muy minúsculos, pequeños detalles de información de la naturaleza de Dios, de sus propiedades o virtudes, de sus obras, sus nombres redentivos y calificativos, dejándonos ver parte de su grandeza. Pero no lo es todo. Según Éxodo 3:14, búsquenlo, Dios es absoluto en todas las cosas, incluyendo la autoridad. Pasemos a analizar el pasaje en el texto antes mencionado. Vamos a analizar el pasaje del texto antes mencionado. ¿Cuál es? Éxodo 3:14. En ese pasaje, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Oiga lo que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El término yo soy, en el aspecto etimológico, encierra características y valores que son absolutas y propias del ser a quien se le atribuye. Vuelvo a repetir, el término yo soy, en el aspecto etimológico, encierra características y valores que son absolutas y propias del ser a quien se le atribuye. Yo soy indica ser del hebreo ayab. Vuelvo a repetir, yo soy indica ser del hebreo ayab. Entre sus características y valores determina la existencia abstracta que interpreta y significa existir por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le atribuye al término un gozar de absoluta independencia. Vuelvo a repetir, yo soy indica ser del hebreo ayat, que entre sus características y valores determina la existencia abstracta, que el término existencia no se le atribuye a Dios, pero teológicamente no una palabra cómo colocarla para poder explicar esto. Es la existencia abstracta que interpreta y significa existir por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le atribuye el término un gozar de absoluta independencia. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy, me envió a vosotros, dile a ellos que yo soy, me envió a vosotros, lo que le quiso decir fue, dile a ellos que el que existe por sí mismo es una forma de Dios presentársela a Moisés usando el término existir, porque la mentalidad del hombre no puede entender bien el pensamiento profundo de Dios. Entonces, dile a ellos que el que existe o está por sí mismo permanece en él mismo y no depende de nadie, o sea, goza de absoluta independencia, te está enviando. Eso significa yo soy. Cuando nosotros analizamos el término Jireh, es un nombre propio de Dios, J-I-R-E-H, Jireh, como nombre compuesto de Dios en su única y absoluta característica, significa el que se provee. El término Jireh no tiene que ver con tu provisión. El término Jireh tiene que ver con su provisión. El término que se utiliza redentivo para hablar de nuestra provisión es el Shaddai, el Dios de las tetas, el Dios de las mamas, el Dios de los bustos, el que saca de su seno y te da de mamar de su leche. Eso es la palabra el Shaddai. Pero cuando analizamos el término Jireh como nombre compuesto de Dios en su única y absoluta característica, significa el que se provee, determinando lo absoluto de Dios, indicando que Él, quien Jehová, Jireh,
no queda desprovisto del favor de nadie, según Génesis 22:14. Él es independiente, autosuficiente, de él depende y proceden todas las cosas. Él es la sustancia misma del universo y de todo lo creado, según Hebreos 1:3. En el Evangelio de Juan, debo decir, corrijo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 26, se refleja las características del gran yo soy. Jesús dijo, cito, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, a Dios nadie le dio vida, nadie lo crió, nadie lo hizo, Él es. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Alguien dijo una hipérbole al tratar de explicar este texto. Dios tiene tanto poder que pudo haberse hecho él mismo. Me hace acordar dos poetas. Uno le decía al otro, aunque parezca prodigio preguntarte lo más preciso, decime quién hizo el mundo y quién hizo el que lo hizo. Le respondió el otro, contesta, yo te daré, pero no de todas dos. Quien hizo el mundo fue Dios, quien hizo a Dios, yo no lo sé. Porque esto es algo que no se puede. ¿Quién puede entender a Dios? Pues, en el sentido de quién puede comprender a Dios en lo absoluto, saber de su origen, que no tuvo origen. Esto es un misterio que usted debe solamente hacer silencio. El salmista dice, en los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ¿quién es Dios? Señores, esto para estudiarlo, esto no hay mentalidad, no hay ciencia que puedan tomar a Dios y estudiarlo por completo y descubrir, wow, ya sé quién es Dios. Ahora, hay tres causas por las cuales debo aceptar a Dios. Tres causas por las cuales debo aceptar a Dios. Y estas tres me dan propiedad para afirmar que Dios es la fuente de la autoridad y de todas las cosas. Debo aceptar a Dios por lo que Él es, que indica su naturaleza. Por lo que Él es, que indica su naturaleza. Dos, por lo que Él ha dicho, que indica su palabra y la integridad de ella. Dos, por lo que Él ha dicho, que indica su palabra y la integridad de ella. Y tres, por lo que Él ha hecho, que indica su obra. Y tres, por lo que Él ha hecho, que indica su obra. Repito, hay tres causas por las cuales debo aceptar a Dios en todos sus aspectos, incluyendo la autoridad como la fuente de la autoridad. Uno, por lo que Él es, que indica su naturaleza. Dos, por lo que Él ha dicho, que indica su palabra y la integridad de ella. Y tres, por lo que Él ha hecho, que indica su obra. Por eso, óigame esto, pero debo tomar en cuenta una verdad. Presta atención, que aunque Dios no haya hecho nada en nosotros, es suficiente que Él lo sea y que lo haya dicho. Es suficiente que lo sea y que lo haya dicho. Es decir, yo debo aceptar a Dios por lo que Él es. Uno. Dos, por lo que Él ha dicho. Y tres, y por lo que Él ha hecho. Uno, por lo que Él es. Dos, por lo que Él ha dicho. Y tres, por lo que Él ha hecho. ¿Okay? Pero aunque Dios no haya hecho nada, yo sigo creyendo que Él es Dios. ¿Por qué? Por lo que Él es y por lo que Él ha dicho. Porque lo que Él es y lo que Él ha dicho me es suficiente a mí aceptar su soberanía, aunque no haya hecho nada. Entonces, cuando yo acepto lo que Él es y lo que Él ha dicho, aunque no haya hecho nada, en fe, entonces cuando Dios viene y procede por la intervención del Espíritu y el poder del Espíritu y ejecuta y hace en el mundo físico lo que ya en el mundo espiritual fue determinado. La Biblia dice que muchos, en el libro de los Hebreos, se mantuvieron en fe creyendo que Dios es y que Dios lo ha dicho aunque no recibieron nada. Entonces, yo fui sanado, te voy a dar un ejemplo, fui sanado de una enfermedad terminal, para la ciencia médica estuviera muerto. Ya. Una enfermedad que se descubrió hace 30 años cuando extrayeron mi sangre para dársela a mi hijo que también nació enfermo, que ahora José Gabriel tiene 30 años, milagro de Dios, Dios me lo entregó, me lo dio. Tomé la palabra y dije, Señor, tu palabra dice que la herencia de Jehová son mis hijos, tu palabra dice que bendito es el fruto del vientre de mi esposa, Señor, y mira a mi hijo como está enfermo, los médicos dicen que no tiene cura, el doctor me lo entregó y me lo dijo, me dijo estas palabras, vete, llévatelo para que se te muera en tu casa. Me lo llevé a mi casa, le creí a Dios, creí la palabra, confesé lo que ya Dios decretó en su palabra, que por sus heridas fuimos sanados, eso está escrito, creí lo que Dios dijo, creí lo que Dios es, que Dios es sanador, creí lo que Dios dijo, que por su herida yo fui sano, confesé esa palabra que Dios dijo, no una confesión que me inventé, no es positivismo, ornamental, cibernética, yoga, ciencia cristiana,
el poder trascendental, no estamos hablando de eso, de que confieso, que decreto, que rechazo, que no, nada de eso. Confesé lo que está escrito, lo que Dios dijo, y Dios amó a mi hijo tiene 30 años. Eso hace 30 años que me sacan la sangre, me dice, usted tiene una enfermedad que no tiene cura, que estuviese muerto por la ciencia médica, pero le creí a Dios, creí lo que Dios dijo, lo que Dios estableció una palabra, creí a Dios, acepté a Dios como mi sanador, en Jesús, en la cruz del Calvario, ya me sanó, él es mi sanador, y acepté que ya yo fui sano, porque la palabra dice, Isaías 53, que por sus heridas yo fui sano, y Pedro en sus cartas dice que por sus heridas nosotros también fuimos sanos. Yo creí esa verdad. El Señor me hizo una pregunta. Fui al departamento de la Cruz Roja, me extraen la sangre, la enfermedad no está. Los médicos, la ciencia, digo, bueno, ¿y dónde está la enfermedad? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con la enfermedad? Porque tenía que ser un seguimiento, un tratamiento para estudiar la enfermedad, ponerme a mí como conejillo de India. Cuando me sacaron la sangre, la enfermedad no está. Me preguntó el médico, ¿y qué se hizo la enfermedad? Dio una lista, ¿qué se hizo la enfermedad? Yo le digo, vaya a buscar en la cruz del Calvario, allá está Jesús, me llevó. Cuando me entregan el papel que dice que la enfermedad no está negativo, yo empiezo a llorar y a llorar. Y le di gracias a Dios, gracias Padre, gracias. Y el Señor me preguntó, ¿por qué tú crees que yo soy tu sanador? ¿Por qué tú crees que yo soy tu sanador? Y le dije a Dios, Señor, este papel me afirma que tú eres mi sanador. Aquí está la prueba de cómo me sanaste. Y Dios me dijo, estás mal. Digo, ¿por qué, Señor? Estás mal. ¿Por qué, Señor? Porque aun cuando yo no te haya sanado, yo sigo siendo el sanador. O sea, yo no soy el sanador porque te sané. Yo soy el sanador porque yo soy y porque yo lo dije. Entonces, si tú aceptas lo que yo soy y aceptas lo que yo dije, eso corre toda la posibilidad de que yo lo haga. Pero aunque yo no lo haya hecho o aunque no lo haga, tú sigues creyendo de que yo soy y de que yo lo hice y de que yo lo dije, punto. ¿Por qué? Porque yo soy y yo lo dije. O sea, Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, en una apendicitis, el médico le dijo, te operas o te mueres. Y Smith Wigglesworth levantó el rostro y le dijo, yo creo tanto en la integridad de mi Dios y en su palabra, que yo prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de él. Porque por lo menos si me muero creyendo, pero no viviré dudando. Entonces, esto tiene que ver que yo debo aceptar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho. Pero debo seguir aceptando a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha dicho, aunque no lo haya hecho en mí. Esto tiene que ver con autoridad. Esto tiene que ver con autoridad. Cuando yo entiendo esta verdad en mi espíritu y asimilo esa verdad y le doy gracias a Dios por mi sanidad, gracias porque tú eres mi sanador y gracias por mi sanidad, aunque no se haya manifiesto en mí la sanidad, me mantengo creyendo de que Él es y de que Él lo dijo, se corre toda la posibilidad, el 100% de que Dios opere por el poder de su espíritu y venga a mí y produzca la sanidad en mí. Pero aunque Dios no me haya sanado, yo debo seguir creyendo que Él es mi sanador. Porque yo creo que Dios es mi proveedor, porque Él es y porque Él lo dijo, aunque no lo haga en mí. Yo tengo que mantenerme. Entonces, caminar en este principio es entender de que Dios es la fuente de la autoridad. Pero si Él es tu sanador, ¿por qué no te ha sanado? Eso es lo que el diablo te va a decir, eso es lo que los escépticos te van a decir, lo que los incrédulos te van a decir. Pero si Dios es tu sanador, ¿por qué no te ha sanado? ¿Ve? Ahí está. Sembrar, es la palabra de Satanás. Sembrar dudas y acusar a Dios contigo. Satanás es especialista acusando a Dios contigo. Mentira de Dios. Mentira de Dios. Dios sabe que el día, que comieres de ese árbol, seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Satanás está buscando la forma de cómo mentir la palabra de Dios en el creyente, mentir la verdad de Dios en el creyente, mentir la integridad de Dios como ser, como lo que Él es en el creyente, para llenarte de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones e invadirte y destruirte por completo. No, yo acepto lo que Dios es por lo que Él es y por lo que Él ha dicho, aunque no lo haya hecho en mí. Esto, entenderlo así, es tomar una verdad en mi espíritu y comprender y entender y estar persuadidos de que Dios es la fuente de la autoridad. O sea, su autoridad en lo que Él es y en lo que Él ha establecido es una garantía absoluta para confiar en Él. Vuelvo a repetir, su autoridad en lo que Él es y en lo que Él ha establecido es una garantía absoluta para confiar en Él.
Job entendió lo absoluto de Dios en su autoridad. Aún en los momentos más difíciles, donde no veía resultados positivos, se expresó, cito, aunque él me mate, en él espero, yo sé que mi Redentor vive. Wow, wow. Job 19:25. Esto es lo que estoy presentando. Job no se dejó llevar por lo que Dios hizo. Job se dejó llevar por lo que Dios es y por lo que Dios dijo. Job se dejó llevar por lo que Dios es y por lo que Dios dijo, no por lo que Dios hizo. Entonces, Job dijo, en sus momentos más difíciles, entendió esta verdad absoluta en relación a la autoridad de Dios. En sus momentos más difíciles, donde él no veía resultados positivos, Job expresó, aunque él me mate, en él espero. Yo sé que mi Redentor vive. Sé que él es la fuente de la autoridad. Sé que en él no hay falla, que en él no hay falta, que él no mengua, que él no caduca, que él no se ha olvidado de mí, que él está presente, lo sé, que tiene su mirada puesta en mí, que tiene su mirada puesta en mí, lo que dice la canción, una canción que a menudo canté en una ocasión y me golpeó mi espíritu y me llenó, siempre que la canto me siento seguro. Esa que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo entender, que no soy nada sin ti, mi buen Jesús. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé, oiga, que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. O sea, Señor, yo no entiendo nada, no comprendo nada, no sé lo que estoy pasando, pero una sola cosa sé, que tú eres y que tú lo has dicho. Y para mí eso es suficiente. Que tú eres y que tú lo has dicho. Que para mí eso es suficiente. Eso es entender y aceptar que Dios es la fuente de autoridad. Por eso Pablo dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Guardará nuestros corazones. Lo que Pablo quiso decir fue, la paz de Dios es tan determinante que nos hace vivir confiados en medio de las malas circunstancias, aunque no entendamos nada. Porque sabemos que detrás de todas estas cosas está Dios. Pablo dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero escuche bien, esto es un pasaje que todo el mundo lo ha tomado y lo ha generalizado. Espere, eso es el principio. Cuando tomamos en cuenta las reglas y códigos de interpretación que nos presenta la hermenéutica, lo que llama la hilación del pensamiento, el texto con su contexto, nos vamos a dar cuenta que Pablo dice que hay tres principios que están establecidos acá. Todas las cosas les ayudan a bien. Uno, a los que aman a Dios. Dos, a los que están en su propósito y caminan en el propósito de Dios. Y tres, a los que están bajo la intersección del Espíritu. Si tú amas a Dios incondicionalmente, tú estás en el propósito de Dios porque estás caminando en la perfecta voluntad de Dios, de lo que Dios te mandó a hacer. Y estás en la intersección del Espíritu, todo lo que te pase te ayuda para bien. Porque Dios va a intervenir a tu favor. Siempre y cuando yo haga lo correcto delante de Dios, en su voluntad, en su propósito, en su amor, incondicionalmente, en el cuidado y la intercesión del Espíritu, todo lo que me pase me ayuda para bien. Pero si yo violo principios de reino, que es lo que estamos hablando,
Si yo quebranto principios de reino y principios universales, lo que me pase no me va a ayudar para bien. Y este es el problema. Eso lo que me pase no me va a ayudar para bien. Pero yo tengo que tener mucho cuidado. Uno, que estoy en el amor incondicional de Dios. Amo a Dios, el ágape de Dios. Primer amor en mí no ha dejado, no ha salido. Yo te amo incondicionalmente, Señor. No hay nada en este mundo que ocupe el lugar que te pertenece a ti. Dos, estoy caminando en tu perfecta voluntad, en el propósito de Dios, en la visión de Dios, en la misión de Dios, en la dirección del Espíritu, en la misión, que la palabra misión es la directriz que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. Entonces, tengo una dirección que el Espíritu Santo me está dando para alcanzar una visión que Dios me presentó, que es el objetivo por el cual yo fui llamado, por el cual fui hecho y por el cual estoy en el mundo. Y estoy en la intersección del Espíritu, en la dirección del Espíritu. Señores, todo lo que me pase me ayuda para bien. Por eso esto es muy importante entender. Uno, que Dios es la fuente de la autoridad. Él es. En el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Dios nunca deja de ser. Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Eso es el eterno presente de Dios. A Dios nadie lo hizo, no tiene origen, no tiene existencia. Él es, de Él proceden todas las cosas. Él es la fuente de la autoridad. Él sostiene el universo, hizo el mundo con su palabra, sostiene el mundo con su palabra. Él es la fuente, Él es la verdad, Él es la verdad verdadera, la verdad absoluta, Él es lo absoluto, es lo eterno, Él no cambia, no mengua, Él no se devalúa, Él no varía, Él está allí. Entiendo esa verdad. Él es el yo soy, el Al-Yat, el eterno presente. Él es la fuente. Confío en lo que Él es y en lo que Él ha dicho, aunque no lo haya hecho. Entonces, porque su autoridad me es suficiente para entender estas cosas. ¿O lo entendió? No tengo resultados, no veo resultados, pero sé que Él es y que Él ha dicho. Entonces, por esas dos razones, por lo que Él es y por lo que Él ha dicho, aunque me maten, Él espero, porque yo sé que mi Redentor vive. Nunca olvides o no olvidemos esta verdad. Cuestionar, dudar y opinar la naturaleza de Dios en lo que Él es y su palabra en lo que Él ha establecido es quebrantar el principio más grande de autoridad. Vuelvo a repetir, nunca olvides esta verdad. Cuestionar, dudar y opinar la naturaleza de Dios en lo que Él es y su palabra en lo que Él ha establecido es quebrantar el principio más grande de autoridad. Ante una palabra que recibas de Dios o que recibamos de Dios por causa de la autoridad intrínseca que hay en ella y que hay en Dios, por lo que Dios es y por lo que Dios ha dicho, nunca opines, ni dudes, ni cuestiones, solamente cree. Por todos estos valores y características que están inherentes en el yo soy, debemos aceptar que Él es absoluto y es la fuente de toda autoridad en todas las cosas, incluyendo la autoridad. Dios es la fuente de todas las cosas, incluyendo la autoridad. ¿Ok? Nuestra próxima clase vamos a hablar quién es la máxima autoridad. Hablamos ya que Dios es la fuente de la autoridad como principio de autoridad. Ahora vamos a presentar quién es la máxima autoridad. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.